tardes, Pati. Efectivamente nos encontramos afuera del Tribunal Constitucional, como ha sido la tónica de los últimos 3 días, cuando se iniciaron los alegatos, y te vamos a pasar a mostrar inmediatamente las imágenes en vivo de lo que está pasando acá en la calle Huérfanos, a la intersección con Teatinos, en pleno centro de Santiago, porque ustedes pueden ver ahí, hay casi un centenar de personas, diría yo, entre quienes se protestan a favor de este proyecto de ley para que sea aprobado, mayoritariamente representantes del Partido Comunista, de las agrupaciones por los derechos de las mujeres. También pueden ver ustedes en las imágenes a Claudia Díez, algunos concejales del Partido Comunista y una serie de representantes de organizaciones y también jóvenes que han llegado hasta este lugar para manifestarse entonces a favor de la aprobación de las 3 causales del proyecto que busca despenalizar la interrupción del embarazo en estas 3 causales, como lo mencionaba. Pero tras ellos y en silencio completo, diría yo, también están los representantes del cristianismo, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica y de algunas ONG pro vida que han llegado hasta este lugar, pero que se han manifestado hasta aquí en completo silencio. También pudimos apreciar hace un rato atrás la llegada del pastor Soto, que hasta ahora por lo menos ha hecho una prédica muy disimulada, hizo algunas transmisiones para Facebook, pero nada a viva voz acá en la calle Huérfanos con Teatinos. Eso sí, hay que decir que las organizaciones pro vida han tapizado las vallas papales puestas por carabineros para representar allí entonces que no están de acuerdo con este proyecto. Han dicho que es un proyecto de asesinos, abortista, que busca asesinar en estas 3 causales y no despenalizar, como es el título de este proyecto de ley. Lo cierto es que hasta ahora al interior del Tribunal Constitucional se está discutiendo ya en el Pleno, están los 10 ministros trabajando en esta resolución, a propósito entonces de las 135 organizaciones que se presentaron durante las últimas jornadas y los alegatos que también se presentaron durante la mañana de este día viernes, donde quienes fueron, los representantes fueron las partes involucradas, en este caso la Cámara de Diputados, el Senado, los representantes de Chile Vamos, también del Ejecutivo, y ahora entonces ya están los 10 ministros discutiendo qué es lo que va a suceder con este proyecto de ley. Hay que decir que el resultado puede ser entregado diferenciando entre las causales o en su totalidad, y también va a depender si este resultado de la votación es comunicado o no a viva voz o se hace, por ejemplo, a través de un comunicado de prensa. Los invito entonces a que escuchemos algunas de las palabras de quienes estuvieron esta mañana acá en el Tribunal Constitucional haciendo sus presentaciones, entre ellos entonces el abogado Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Díaz, representantes de los senadores que estuvieron esta mañana acá en el Tribunal Constitucional. Si la Constitución le impone al legislador proteger la vida al que está por nacer, y como hemos sostenido no lo está haciendo con este proyecto, al contrario está generando condiciones para que se lo desproteja, está haciendo algo para lo cual no ha sido habilitado por la Constitución. La Constitución en esta materia, en otras le habrá dado mandatos más amplios, más discrecionales. En esta materia le dio un solo mandato, muy específico: proteger al que está por nacer. Este proyecto no realiza ningún análisis de ponderación, de proporcionalidad respecto de la vida del que está por nacer. Solamente se enfoca en un derecho a abortar y a exigir a los prestadores médicos que practiquen aborto. Esperemos que el Tribunal Constitucional todos estos pocos que son reaccionarios, que son cómplices de la dictadura y que lo único que han hecho es matarnos y es violarnos. Así que vamos. Bueno, hay que mencionar que estas palabras que escuchábamos en la representación de los senadores que también han formado parte de la discusión, este proyecto de ley que, recordemos, fue aprobado por las 2 cámaras del Congreso y que ahora entonces está en esta instancia del Tribunal Constitucional, que es llamado la tercera cámara, porque aquí se vuelve a discutir la legalidad de lo ya aprobado en el Congreso. Quienes también estuvieron esta mañana fueron los representantes de Chile Vamos, puntualmente la abogada Ángela Vivanco, quien concentró en sus argumentos en si se trataba de una persona o no, es decir, que este feto tenía la calidad de persona y por lo tanto había que respetar los derechos de este. Bueno, nosotros hemos querido hacer énfasis en que el ser persona no es un tema filosófico ni religioso, sino que es un tema que tiene que ver con el ser titular de derechos. Cada vez que nosotros le negamos a un sujeto de la especie humana la calidad de persona, no es un tema filosófico, sino que lo que estamos haciendo es decir, este sujeto de la especie humana no tiene derechos, no se protege su vida, no se admite que pueda ser discriminado, no se le admite como víctima de ningún tipo de vulneración y en definitiva lo dejamos fuera del ámbito constitucional. Y cuando se propone que por el contrario esta persona sea solamente tomada como un interés, lo que termina pasando, como ha sucedido en este proyecto, es que ese interés se considere perfectamente sacrificable de acuerdo a la legislación del legislador.
El proyecto no establece el aborto libre, el proyecto no establece un derecho al aborto. El proyecto viene a resolver un problema de salud pública, en su dimensión terapéutica, en su dimensión estricta. No hay un derecho al aborto. Ni el gobierno y ni el Congreso Nacional, naturalmente, avalarían esa posibilidad. ¿Qué puede hacer el Tribunal Constitucional frente a un legislador que, por ejemplo, despenaliza de manera total y absoluta el aborto? Decir que eso es inconstitucional. Porque cuando la Constitución ordena proteger la vida que está por nacer, lo que hace en definitiva es impedir que el legislador pueda desproteger de manera total y absoluta. Pero no impide que el legislador establezca niveles diferenciados de protección. Bueno, ya escuchábamos las representaciones de algunos de los abogados entonces que estuvieron esta mañana, pero una de las presentaciones más esperadas, porque se dice que el gobierno de Michelle Bachelet se estaba preparando para este escenario del Tribunal Constitucional desde que presentaron el proyecto y empezaron a escuchar que desde Chile Vamos, desde la oposición, habían una serie de temas que estaban poniendo objeción constitucional y que podían entonces representar un problema más tarde en el Tribunal Constitucional y que desembocaron estos dos requerimientos entonces que se presentaron. Quien expuso en este caso por parte del gobierno fue el abogado Alfredo Echeverri, que concentró los argumentos en decir que ninguno de los derechos es absoluto. Escuchamos sus palabras. Y espero, en la sentencia no la hago yo, espero que el tribunal se haya convencido. El asunto es largo, se ha discutido muchísimo, es difícil, hay muchísimos argumentos, pero quede contento por lo menos. Quise decir yo que no hay ningún derecho que sea absoluto, porque incluso ese es el más importante, el derecho a la vida. Ese también se puede sacrificar cuando hay otras razones y eso está reconocido en la propia Constitución. Luego el derecho a la vida que está por nacer, que es también importante, pero no lo mismo que el de la persona ya nacida, podría ser objeto en algún caso, como en este proyecto, de alguna limitación en razón de otros intereses superiores. Bueno, ahí escuchábamos entonces a otro de los abogados, en este caso el abogado del gobierno, quienes también estuvieron durante esta jornada fueron los representantes de Human Rights Watch, donde estaba también la diputada Carla Rubilar, que recordemos ha sido una de las parlamentarias que ha defendido este proyecto desde el principio, que también han buscado algunas medidas paliativas, como lo que presentó también la Democracia Cristiana respecto del proyecto de acompañamiento. Escuchemos entonces a los representantes de Human Rights Watch, que también estuvieron durante esta mañana en el Tribunal Constitucional. A mí me parece, y quiero decirlo con transparencia, que muchos de sus argumentos faltan a la verdad. No es realidad muchos de los argumentos que aquí se han dicho. El proyecto es un proyecto que es extremadamente acotado en causas muy dramáticas, bajo ningún parámetro, y así va a quedar claramente establecido en los alegatos del gobierno. Es comparable con ninguna otra legislación como la que aquí se quiso instalar, no es la puerta al aborto libre. A lo menos las alusiones que se hacen a derecho internacional y a los tratados en materia de derechos humanos son erradas. No hay realmente en derecho internacional hoy fundamento para oponerse a una legislación que es plenamente consistente con las obligaciones jurídicas internacionales de Chile en materia de derechos humanos. Al contrario, la prohibición absoluta del aborto, como ha sido la legislación que ha regulado este país durante tantos años, esa sí es contraria a la causa de los derechos humanos. Bueno, ya escuchábamos entonces a los representantes de Human Rights Watch que también estuvieron esta mañana. Lo cierto entonces es que mientras se empieza a calentar los ánimos acá en las afueras del Tribunal Constitucional, adentro en el Pleno ya se ha iniciado la discusión. Esa discusión que se estima podría durar entre 2 horas y 2 horas y media, es decir, a eso de las 6:30 o 7 de la tarde podríamos tener algunas novedades. Pero hay que también mencionar que el panorama es incierto. ¿Por qué? Porque va a depender de la decisión de los ministros si la decisión se comunica o no, si la votación se realiza hoy día, y si es que cuando se realiza esta votación se comunica de forma inmediata a través de una vocería, se hace a través de un comunicado,
o cuál es la decisión que ellos tomen. Y respecto del fallo ya por escrito, el detalle, ese tiene que estar listo para el próximo 28 de agosto. Todo entonces en una jornada bastante intensa, igual como ha sido la tónica de los últimos 3 días, cuando se han presentado estos argumentos, y nos vamos a quedar nosotros acá a la espera de lo que pueda pasar en el Tribunal Constitucional, ya sea en las afueras con el ambiente o al interior con la decisión de los ministros. Jornada clave entonces ahí en el Tribunal Constitucional. Volvemos contigo, Cintia, apenas hay alguna novedad. Gracias por este despacho. Buenas tardes.